con el tema del pitch elevator, del elevator pitch, y que todos ustedes practiquen. Así es que si las condiciones y las circunstancias y su apertura se da, haremos un pequeño concurso de elevator pitch en el tiempo que tenemos. Pero para eso les voy a enseñar cómo funciona, de qué se trata, cómo se construye un elevator pitch, para qué le sirve y todo ese tipo de cosas que hace que esta herramienta funcione. Es una herramienta comunicacional muy poderosa, es una herramienta comunicacional muy en buena onda, es una herramienta comunicacional que yo diría que, vamos a serles sinceros, en la costa ecuatoriana, la gente de Guayaquil la usa de manera frecuente, súper inconsciente el uso de la gente en Guayaquil de esto. La gente en Manabí también la usa bastante, pero no son conscientes de que la usan. Entonces, cuando la miren, la van a entender y dicen, esa vaina sí me la sé, pero vamos a perfeccionarla. La idea es que lo vamos a perfeccionar. ¿Estamos? Entonces, cuento con ustedes para trabajar un poco, cuento con ustedes para su colaboración, cuento con ustedes para que participen. Aquí la participación va a ser un tanto dedocrática, también va a ser democrática, la participación va a ser un tanto también, oye, de pronto cuando abrimos la participación, el que se quede con la cámara apagada participa, algo más o menos así. Entonces, de pronto pueden probar si sus cámaras están funcionando, entonces prueben si sus cámaras están funcionando, hagan un check on, off y a ver si sus cámaras funcionan. Entonces vamos a ver cómo nos llevamos con eso. Las preguntas las vamos a contestar, casi enseguida que ustedes las pongan en el chat, así es que les sugiero que pongan sus preguntas al chat. Adicionalmente, si desean hacer algún comentario, levantan la manito, la herramienta en la parte de abajo les permite levantar la manito y yo puedo darles la palabra tranquilamente, pueden comentarlo, pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Gracias, Jorge, por encender tu cámara, buenísimo, sí funciona, espectacular. Si alguien que desea probar el audio, decir, oye, yo quiero probar mi audio, dale, entonces pueden encender también su audio, ¿ok? Y bienvenidos nuevamente a las personas que están entrando. Edgar, igual, bienvenido. Gracias por encender la cámara, buenísimo. Oigan, ¿y qué onda con esto de las comunicaciones poderosas? ¿Qué implica una comunicación poderosa? A ver, ¿quién me puede decir qué es una comunicación poderosa? A ver, cuéntame un poco, ¿qué es una comunicación poderosa? ¿Quién me dice qué es una comunicación poderosa? ¿O a qué le suena una comunicación poderosa? ¿O qué hace que una comunicación sea poderosa? Bueno, por lógica, ¿qué tal, Edgar? Por lógica me dice que comunicación poderosa es aquella donde el mensaje que emite el emisor, digamos, es bien interpretado y bien recibido por el receptor. Es decir, que el mensaje llega en el contexto en que uno espera que llegue. Ok, y hay algo súper interesante con respecto a las comunicaciones poderosas. Y les voy a hacer una pregunta, chicos. A ver, veamos. Y tú, Edgar, me vas a ayudar ya que respondiste la primera pregunta y vas a elegir a cualquiera de los que están allí en el panel, al que más bien te caiga. Dices, ok, este loco o esta chica va a contestar la pregunta. Oigan, en el mundo de proyectos, estoy cerrando el alcance de la pregunta. En el mundo de proyectos, ¿quién es el último responsable, el último accountable de la comunicación en un proyecto? Les voy a dar 3 opciones de estilo examen de PMP. Opción número 1, ¿ok? Opción número 1, ¿sí? El emisor. Opción número 2, el receptor. Opción número 3, los dos. Dale, Edgar, ¿a quién le lanzas el dedo así, que le caiga? Bueno, Mauricio Corral. Mauricio Corral. ¿Dónde está Mauricio? Ah, está a tu derecha ahí. Mauricio, ¿está por ahí Mauricio? Buenísimo, Mauricio. Mira. Ok. Probando. Buenísimo, te escuchamos. A ver, Mauricio, ¿A, B o C? A ver. Pienso que responsabilidad conjunta. ¿Responsabilidad conjunta entre quién y quién? Entre el emisor y el receptor. Sí, en realidad 50, el 50. emisor crear un canal
todo tener, si no, no podrían comunicarse. En una conversación tiene que ser transparente, haber un medio, haber un idioma, haber mecanismos que funcionen. Se cayó la señal. Sí te escuchamos, dale. Ya, tiene que haber una forma de comunicar que la persona interprete de igual manera lo que se emite y lo que se recibe, para que la comunicación sea entendible, sea comprensible. Y el mensaje tiene que llegar, como lo mencionaba hace un rato él. El mensaje llega a la comunicación. Ok, interesante, Mauricio. Vamos a mirarlo. Mira, lo delimité en el mundo de proyectos. A ver, veamos. Tú, Mauricio, elige otra persona, igual, donde caiga tu dedo. A ver, para esa persona que nos dé la respuesta. Tú ya nos diste una. Ok. Con Amalia Quintero. Amalia. Hola, Amalia. Está por ahí. Esto es como un medium. Una de las cosas que me ha pasado este último año para estar en teletrabajo y entrenar un montón de gente en todo el mundo es que he desarrollado habilidades de medium. ¿Sabían ustedes de eso? Vamos a probarlas, vamos a probarlas. Amalia, ¿estás por allí? Amalia, si es que te encuentras por allí, por favor, da 2 golpes. Amalia, ¿estás con nosotros? Mira, es más o menos esas habilidades de medium, medias interesantes. Creo que Amalia no está. Mauricio, elige otro nombre, dale. Cristina Lulema. ¿Perdón? Cristina Lulema. A ver, Cristina. Correcto, Cristina. Dale, Cristina. Creo que Cristina está en el mismo canal espiritual que Amalia. No, ya, Cristina ya levantó su micrófono. A ver, Cristina. Hola, buenas noches. ¿Me puedes repetir la pregunta porque no estaba atenta? Con todo gusto. Mira, la pregunta es la siguiente. En un contexto de gestión de proyectos, en un contexto de dirección de proyectos, ¿quién es el último responsable de la comunicación o que la comunicación se dé de forma completa? El último accountable. 1. Ya, el emisor. Sí, el emisor. Ok. Creí que Ya parece. hiciéramos... Ajá. ¿Por qué Cristina el emisor? Cuéntame. Porque él tiene que garantizar o recibir el acuse de recibir. O sea, ¿Y eso qué significa, Cristina? Envía el mensaje y tiene que garantizar que efectivamente el receptor entendió lo que envió y le llegó el mensaje. Ok, buenísimo, Cristina. Esto parece pregunta de PMP, ¿no? Esta pregunta era una pregunta de PMP de hace como 8 años atrás, les cuento. ¿Qué les parece? Interesante. Y la respuesta correcta lo tiene Cristina. Gracias, Cristina, por la respuesta. Buenísimo. Obviamente, lo que tú contabas, Mauricio, también es válido. Es por eso que les puse un contexto y el contexto es la dirección de proyectos. Ahora, ¿cómo hacemos que esto se haga realidad? ¿Cómo hacemos que esto funcione? Pues la comunicación al final es un arte. A través de la comunicación nosotros influenciamos a otras personas. A través de la comunicación, adicionalmente, nosotros podemos lograr que se hagan cosas. Ahora miren una cosa, ¿sí? Winston Churchill alguna vez en la vida dijo, oye, liderazgo es el arte de hacer que los otros hagan lo que yo quiero que hagan cuando quiero que lo hagan. Estoy parafraseando a Churchill. Entonces, una herramienta básica, un camino para que eso suceda en un momento determinado es la comunicación. Por lo tanto, se podría decir que la comunicación es el lenguaje del arte de liderazgo, ¿no es cierto? La comunicación es ese lenguaje de liderazgo. ¿Cómo nosotros influimos en la comunicación? ¿Cómo nosotros influimos en otros? Esta parte es importantísima tenerlo en la cuenta. Ahora, al final, nosotros nos damos cuenta que una comunicación es válida cuando obtenemos resultados. Miren este tema muy interesante. Entonces, premisas básicas para una comunicación poderosa. 5 premisas básicas. 1, nosotros nos comunicamos con personas. Por lo tanto, si nosotros nos comunicamos por personas, tenemos que cuidar ¿a quién? A las personas. Y la pregunta para ustedes, chicos, pónganmelo en el chat o díganmelo ahí, ¿cómo cuido a las personas en un proceso comunicacional? ¿Cierto? ¿Cómo cuido a las personas en un proceso comunicacional? Entonces, una de las primeras cosas es que nosotros debemos tener conciencia de nuestro proceso comunicacional. Saber qué comunico, cómo lo comunico, cuándo lo comunico. Y esa parte es importantísima. Nosotros, normalmente, los seres humanos, no somos conscientes de la forma en cómo comunicamos.
Por lo tanto, de alguna manera debemos ayudar a nuestro espectro social a que nos entiendan. Es decir, como nosotros somos emisores, es nuestra responsabilidad el ayudar. Y el ayudarles implica el efecto de poder tener cuidado en las personas. Las personas son parte importante de nuestro proceso comunicacional. Por otro lado, debemos cuidar la conversación. ¿Qué implica esto de cuidar la conversación? La conversación debe ser adecuada, con las personas adecuadas, en el momento adecuado, con el lenguaje adecuado, con el tono adecuado. ¿Cierto? Es interesante este tema. ¿Por qué? Porque esto implica que nosotros debemos elevar nuestro proceso comunicacional. Nosotros debemos elevar nuestro lenguaje. Nosotros debemos elevar nuestros modismos. Nosotros debemos elevar, ¿sí?, la forma en cómo construimos las frases para comunicar. Y dependiendo de eso, yo siempre digo que la comunicación tiene una intención. Ya sea que esa intención sea consciente o inconsciente, en la mayoría de veces es inconsciente, la comunicación tiene una intención. Y esa intención tiene que ver con cuidar el efecto de la conversación. ¿De qué quieres conversar? ¿De qué quieres conversar con tus hijos, con tu pareja? ¿De qué quieres conversar con tus compañeros? ¿Sí? Esa intencionalidad te genera el valor. 3, las comunicaciones no son eternas. ¿Sí? Para que sea una comunicación poderosa debes tener un marco de tiempo, ¿no es cierto? ¿Quiénes practican agilidad acá? A ver, chicos, levanten la mano los que practican agilidad, los que practican Scrum, los que practican Lean, los que practican todo ese tipo de cosas así súper modernas. Ok, Antonio por ahí, Daniel también. Oigan, sí saben que la agilidad no es tan moderna, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿No? ¿Creen que la agilidad es así súper moderna? Les cuento algo así. Lean nació en la década de los 50 y la base de la agilidad es Lean. Y Lean nació en Toyota con nuestros amigos japoneses. O sea, la agilidad es más antigua que muchos de nosotros acá. Así es que nos lo hayamos puesto de moda ahora está bien, pero ahora, miren, la agilidad tiene 2 cosas básicas. Para que ustedes sean ágiles, tienen un time box, ¿sí o no? No es que tienen que hacerlo eterno. Y no estamos hablando de Scrum solamente, estamos hablando de cualquier tema de agilidad. Tienen un time box. Por lo tanto, las conversaciones deben tener un time box también, no son eternas. Y por otro lado, las conversaciones tienen que ver con ese efecto de generar valor a las personas, que tiene que ver con lo que habíamos hablado, cuidar a las personas y cuidar la conversación. Ok, interesante, miren ustedes. Entonces, nos vamos un poco más allá. Si yo tengo un timing, si yo debo cuidar la conversación y debo cuidar ese efecto de las personas, la pregunta es, ¿para qué me comunico? Como yo al mismo tiempo, en este momento, hace un rato les acabé de afirmar que toda comunicación de manera consciente o inconsciente tiene intencionalidad, eso significa que toda conversación debe tener ¿qué cosa? Resultados. ¿Se han puesto ustedes a preguntar, ¿sí? ¿Se han puesto ustedes a preguntarse, oigan, qué resultados tiene mi conversación o qué resultados quiero que tenga mi conversación, la que voy a tener en un momento, la que tuve? ¿Se han puesto ustedes a analizar los resultados de su comunicación? Es interesante. ¿Quién de ustedes analiza los resultados de su comunicación, de su conversación o su comunicación por lo menos una vez al día? ¿Quién de ustedes lo hace? Pero analizarla. Interesante, ni siquiera somos conscientes, tal vez lo hacemos de manera inconsciente. Y por cierto, Fabricio, sí, el Manifiesto Ágil cumplió 20 años exactamente este 13 de febrero. ¿Por qué el 13 de febrero? Porque el 13 de febrero es donde se lo firmó. La reunión de Utah de estas personas, desarrolladores de software, comenzó el 11 de febrero. Entonces estaban juntos el 11, el 12 y el 13 de febrero habemos Manifiesto Ágil y lo firmaron. Un poco de cultura general para todos. Pero Lean se crea en el 57 aproximadamente. Y lo ágil viene de Lean. Entonces realmente ágil nació hace N 1000 años, por ponerlo así. Y es interesante porque esto me lleva al efecto de que nosotros estamos viviendo un montón de conceptos. Nuestras conversaciones tienen resultados positivos, negativos, neutros,
resultados al final. Y como último punto, estos resultados, para que se den, debe jugar una variable que implica la atención plena. Si yo quiero conversar con una persona en un tiempo determinado y quiero obtener un resultado, debo pararle bola, ¿sí o no? Debo ponerle atención. Y también debería procurar que la otra persona haga lo mismo, ¿sí o no? Imagínense ustedes, por ejemplo, yo estoy viendo a Edgar cuando yo hago una afirmación y yo hago la afirmación y Edgar más o menos hace así. ¿Cierto? ¿Qué implica que está pasando? Edgar me está dando feedback. ¿Cierto? Edgar me está dando feedback y dice, ok, o sea, este muchacho más o menos tiene razón. ¿Ok? Pero yo no les puedo ver al resto de ustedes, por lo tanto yo no puedo recibir feedback. Por lo tanto, yo no puedo ver a ninguno de ustedes, por lo tanto no puedo recibir feedback. Si ven lo que pasa en una comunicación para que sea poderosa, en una comunicación poderosa, ya sea de manera personal o ya sea de manera remota, como están ustedes conectados, es importantísimo seguir manteniendo ese cuidado en quién. Ese cuidado en las personas. Y el cuidado en las personas es poder mirarnos. El lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, el hecho de que yo les pueda ver y ustedes me puedan ver a mí, el hecho de que pueda ver su gesticulación, el hecho de que pueda ver su contextura facial y, bueno, las personas que han experimentado leer un poco el tema de sus microexpresiones y mirar lo que dice su ojo, su frente, su forma de mover la barbilla, etcétera, cuando la otra persona está platicando, es importante en el aspecto comunicacional y eso ayuda a generar la atención plena. Y la atención plena es sin ese proceso de distractores, ¿sí? Con tu celular apagado, con tu celular guardado, poniéndole atención, haciendo parafraseo, es decir, trabajando bastante con el efecto de las personas, comunicación plena. Me he quedado aquí en la comunicación poderosa desde el punto de vista de sus premisas para irme de alguna manera adentrando y digo, ¿cómo puedo mantenerla? Ya estoy conversando con alguien, ya estoy con una persona, hice mi frame de comunicación, entonces lo primero que yo debo hacer es hablar, ¿no es cierto? Y hablar solamente con los labios, decir palabras sin ton ni son. Hablar implica poder expresarme. Hablar implica un lenguaje verbal, no verbal. Meravián en la época de los 70, este israelí dijo, oye, cerca del 73% de la comunicación nuestra es lenguaje no verbal, es lenguaje corporal. Y los números siguen ahí, los números no han cambiado, ¿no es cierto? Hablar significa poder expresarnos. 2, si yo hablo también debería poder escuchar. ¿Pero qué significa escuchar? Escuchar significa estar parado la oreja y solo hablar. Ustedes saben que no. Escuchar significa prestar atención, es el lenguaje no verbal de las personas, ¿no es cierto? Nosotros los latinos somos bastante expresivos para platicar. En el Ecuador, las personas de la costa, Guayaquil, Manabí, sobre todo las dos provincias, son súper expresivos al hablar, ¿no es cierto? Tanto con su lenguaje verbal, su lenguaje no verbal. Hay una comunicación muy rica al respecto de eso, entonces debemos aprender a leerlos. Y si nosotros lo leemos, debemos tratar de ¿qué? Mantener una conexión, estar conectados. ¿Cómo yo puedo conectar con alguien? Pues bueno, hacer un frame de conversación donde genere interés, donde haya ese interés. Esa conexión me ayuda muchísimo a poder tener definiciones, poder definir cosas. La recomendación no es estar divagando. Si se han dado cuenta, nosotros en Latinoamérica tenemos una buena costumbre de comenzar a platicar y cómo está tu familia y cómo te va y qué tal las cervezas de la semana pasada y cómo está tu equipo de fútbol y todo ese tipo de cosas que nos ayudan un poco a abrir una conversación, una plática. Sí, oye, ¿ya viste que el Manuel abrió un encebollado ahí en la esquina? Buenazo. Sí, y él hace su propio pan y todo el tema. ¿Sí se han dado cuenta que es eso? Entonces lo hacemos personal. Pero eso no dura todo el tiempo. Recuerden que tenemos un time box para la comunicación. Y por último, una vez que nosotros definimos, nosotros debemos concluir, ¿ok? Escuchamos, platicamos, conectamos, definimos y concluimos. La conclusión implica que yo debo llegar a algo. ¿Se acuerdan del resultado? Pues hay que llegar a un resultado. Si nosotros no tenemos un resultado de una conversación, algo faltó. No es que uno conversa por deporte, o sí conversamos por deporte o no. Sí, Fabricio dice que sí conversa por deporte. Sí, claro, está demasiado. A veces hasta demasiado.
Ok, y no está mal. Miren, las conversaciones con los panas, con los amigos, ¿sí? Son conversaciones que nos llevan nos arrancan una sonrisa, nos bajan el estrés, nos matamos de la risa. Miren, es una conversación intencional que lo que hace es divertirnos un poco, nos libera ciertos temas de alegría, de felicidad, y está perfecto. Tiene una intención. El asunto es que nosotros no lo analizamos, así de fácil. Nos podría ser bien útil analizarlo. ¿Cómo cuento mejor un chiste la próxima vez para que nos riamos más? Sería muy interesante, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿cómo hacemos que esas conversaciones sean lo más productivas posibles en el menor tiempo posible? Y mire, Churchill también dice algo súper interesante sobre esto, en donde dice, mira, el mejor discurso es el que tiene un buen principio y un buen final. Pero algo muy interesante, el recorrido entre los dos debe tener la distancia más corta posible. Ok. Y ahí me lleva a otra reflexión, en donde dices, ok, si un discurso con alto impacto debe ser corto, ¿debo prepararlo o no? ¿Debo aprender a trabajarlo? Porque ¿cómo me saco de la manga un discurso corto de alto impacto? Existen muchas herramientas para eso, ¿sí? Y básicamente una herramienta que es muy usada, es el que se conoce como el elevator pitch. 4 características básicas de esta herramienta, muy concisa, clara, directa y original. Nos sirve para un montón de temas. Antes de continuar con esto, yo supongo que ustedes ven televisión, ¿no es cierto? Ven los programas de Nat Geo, ven los programas que pasan en televisión. Bueno, en televisión nacional no lo han pasado, pero han visto Shark Tank, han visto Tiburones. Sí lo han visto, ¿no es cierto? ¿Qué característica tiene ese programa? Tú, Fabricio, que contestaste hace rato, y a ver, elige a uno de tus compañeros de allí si es que lo ha visto. Levante la mano quien no lo ha visto, mientras Fabricio nos cuenta. A ver, dale, Fabricio. Bueno, tienes que enrolar al jurado con un proyecto en particular que tienes. Y si tú los logras enrolar en ese tiempo, algunos de ellos invierten en tu idea. Buenísimo. Y básicamente Claudia y Desiree nos dice que sí lo han visto y que es vender una idea. Desiree o Claudia, oigan, ¿cómo es la venta de la idea? A ver, Antonio, cuéntanos, ¿cómo venden la idea? ¿Tienen todo el tiempo del mundo? Lo que pasa es que causan suspenso, un suspenso muy, muy alto, y ese suspenso interesa al televidente y por eso es que capta la atención. Entonces uno queda pegado a esa emisión y uno logra después seguir con el mensaje que quiere transmitir sí, con el mensaje que desea transmitir. ¿Y cuánto tiempo tiene esta gente? ¿Tiene un tiempo ilimitado o tiene un time box para Sí, transmitir su idea? seguramente serán 15 segundos o menos, donde el televidente decide de si se va a quedar viendo ese programa o va a seguir zapeando. Y esto es interesante, si sigues haciendo zapping te vas a otro. Pero vamos ya al programa en sí, gracias Antonio, buenísimo. Y es lo que nos dice por ahí tanto Mauricio como Claudia, como Fabricio, y también nos lo dice Desiree. Básicamente Shark Tank es un programa donde yo que tengo un proyecto, tengo una idea, voy donde el grupo de tiburones que tiene la plata. Yo tengo la idea, ellos tienen la plata, ¿sí o no? Entonces la idea es que yo venda, o sea, el detalle es que yo venda mi idea para que los que tienen la plata decidan invertir en mi idea. Y básicamente tengo realmente el primer minuto, de los cuales más o menos está dividido en 3 partes, los primeros 15 segundos para llamar la atención con mi proyecto, los otros 15 segundos para contarles un poco el tema de qué se trata, y los otros 15 segundos, casi 30 segundos, para contarles en qué punto están, y allí comienzan las preguntas de ellos si es que les generaron algún interés. Esto es lo que se conoce como el pitch elevator, poder vender tu idea en el menor tiempo posible, siendo lo más claros. Todos nosotros hemos alguna vez en la vida jugado al pitch elevator. Yo cuando tenía 15 años, 16, 14, 13, jugaba al pitch elevator. Estaba en una fiesta, estaba con una chica que estaba bien simpática, típico, ¿no? Decía, oye, tú me gustas, ¿quieres ser mi enamorada? Típico pitch elevator de 5 palabras. ¿Han jugado a ese pitch elevator? ¿Quién sí lo ha jugado?
Y la niña al otro lado, ¿y qué onda? ¿Por qué? ¿Quién eres? ¿De qué? ¿Qué te pasa? O sea, se están vendiendo. Personalmente es un pitch elevator, obviamente. Están vendiendo un montón de cosas más. Están vendiendo que ya son amigos, que se conocían. Pero miren, es un pitch elevator que es emocionalmente impactante. Típico en esa época, en mi época, las chicas te decían, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. Hablamos en un día, en 2 días. Y cuando ibas a preguntarle en un día, era el otro pitch elevator. Oye, sé que ya lo has pensado. Yo también he pensado mucho en ti. ¿Qué decidiste? Típico pitch elevator de, oye, ya dame la respuesta. ¿Sí? ¿Sí han jugado a eso o no? Sí, por ahí Edgar dice, sí, sí he jugado a eso, ¿sí? Ok, es interesante, ¿no? Pero esos son pitch elevator todavía así novatos, así novatos. 4, si quieren mirarlo, 4 cosas básicas. 1, captar la atención de la persona. 2, despertar el interés. 3, generar la decisión. ¿La decisión para qué? Para hacer algo. Y 4, mover a la acción. Les voy a pasar un video. En este momento me voy a desconectar un ratico de acá y les voy a pasar el video. Y quiero que en el video, por favor, ustedes identifiquen estos 4 pasos básicos. Un pitch elevator básico. ¿Estamos? ¿Están dispuestos a identificarlo? Ok, veamos. Vamos a tratar de identificar ese pitch elevator básico. Vamos a dejar de compartirlo y vamos a compartir otra cosa. Permítanme mirarlo rapidísimo. Solamente me confirman que en su momento vean nuevamente mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos, en este momento? Si ven una pantalla celeste, azul, alguna cosa de esas. Buenísimo, gracias, Edgar. Y al mismo tiempo, cuando comience a rodar el video, me cuentan si el sonido se escucha claro también. ¿Ok? Ahí va. Pilas de esos 4 pasos. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se para arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala.
Ok, para estar en onda con el video, ¿qué os ha parecido? A ver, Desiree, ¿nos quieres contar algo, Desiree? Cuando enciende la cámara, eso significa que nos quiere contar algo. A ver, Desiree. Sí, justamente daba los tips justamente de qué decir, qué no decir, qué palabras exactamente enganchar, como que ya lo hice, ya lo tengo, lo voy a hacer, cuánto necesito y todas esas pequeñas pautas y exactas para que la otra persona va a decir, no, es que él cree o es que él piensa, no, o sea, de una que sean concretas. ¿Se acuerdan el primero? Bofetada verbal. Lo que dice el primer paso, bofetada verbal. ¿Cuál fue la bofetada verbal? A ver, ¿cuál es la bofetada verbal recomendable? A ver, ¿quién me dice? Por ahí Pensé que eran pestañas. Por ahí Clara nos abrió el micrófono. A ver, Clara, ya que abriste el micrófono, ¿cuál es esa bofetada verbal, Clara? Hola, hola. Hola. Las cifras, creo. ¿Cualquier ¿Cómo te cifra, plantea Clara? el primero llamado de atención, no? Ajá, chévere. ¿Cualquier cifra? Cifras relacionadas al proyecto y a lo que quieras desarrollar. Cifras impactantes relacionadas a lo que quieras desarrollar. Y ahora yo les invito a reflexionar algo. Las cifras deben estar acorde a su interlocutor. Esa parte es importante. Imagínense ustedes que van a platicar, con un ingeniero de sistemas y le comienzan a hablar de cifras ambientales. ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene coherencia sus cifras? Probablemente no. Probablemente no, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cosas, primero debes identificar a tu interlocutor y dependiendo de cuál sea tu interlocutor, enganchas las cifras que le vas a presentar. ¿Se acuerdan ustedes que las personas técnicas, dicen, oye, nosotros no podemos vender un proyecto, ¿se acuerdan? Dicen, oye, tenemos que hablar con el gerente y no sé cómo venderle un proyecto al gerente. Si tú le hablas en ceros y en unos, si eres ingeniero de sistemas y le hablas en bits and bytes, o si eres un arquitecto, un ingeniero civil y le hablas en metros cuadrados o le hablas en esas cosas, el gerente arriba no te va a entender. Tienes que enganchar su idioma. ¿Se acuerdan de la alineación? El tema del lenguaje, pues es importantísimo esa parte, enganchar eso. Ok, segunda cosa, ya engancharon y despierta el interés. Ya le das las cifras. Wow, ya me diste las cifras. Despierta el interés. ¿Cómo despiertas el interés en una persona? Contrastando esas cifras ¿con qué? Con una solución. Con una solución. Dices, oye, este problema que tú tienes te lo puedo solucionar de esta manera. Wow, haces un contraste. Tienes el problema, estás claro con el problema y la data, contrastas la solución. Tercer paso grande general, ¿sí? Cuando le vas a pedir que decida algo. Cuando le vas a pedir que decida algo, vienen los beneficios. Tienes el problema, tienes la solución, yo te voy a solucionar eso y te voy a dar estos beneficios. ¿Beneficios para quién? Para ti, beneficios para tu interlocutor, beneficios para el tercero. ¿Qué beneficios? ¿De qué beneficios hablamos? ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué beneficios nos enfocamos? Me imagino que el beneficio del interesado, o sea, el proyecto siempre va a tener un interesado alrededor de él. Entonces, es a quién va dirigido el proyecto. Puede ser que sea, por ejemplo, si es, como dice, qué sé yo, un ingeniero de sistema, como tú dices, y va a venderle a un gerente, probablemente el gerente tiene ese problema, tú le das la solución, pero el beneficiario, en este caso, podría ser que cierta área de la empresa se beneficia con esa solución de ese problema. Entonces, es un tercero en ese caso. Buenísimo, Edgar. Y algo que nos dice Fabricio en el chat, nos dice un ganar-ganar. Pero vámonos allá, más allá del win-win. El mundo de la gerencia de proyectos, de la gestión de proyectos, se mueve a través de la relación de la solución, como nos dice Edgar, con los stakeholders.
Por lo tanto, habrá que mirar qué stakeholders se benefician para yo poder enfocar esos beneficios a los stakeholders adecuados. ¿Ok? Tampoco podemos ser completamente, abarcar todo y decir, oye, vamos a beneficiar a todos los stakeholders, porque muchos proyectos no necesariamente son así. Por lo tanto, habrá que enfocar a esos stakeholders y en donde uno de los posibles inversores es uno de los stakeholders. Y luego el cuarto paso básico, rapidísimo, es el efecto de, oye, ¿qué necesitas de esa persona? ¿Qué necesitas de la persona? ¿Necesitas reunirte? Normalmente te vas a reunir. ¿Necesitas que te escuche? ¿Necesitas que te financie? ¿Necesitas que te incremente el presupuesto? ¿Qué necesitas de esa persona? Porque al final de cuentas, si a la persona no le dices lo que necesitas, esa persona no es adivino, ¿o sí? Sí, está chévere tu proyecto, el beneficio es espectacular, ¿sí? Pero si no le dices qué es lo que necesitas, no te va a poder ayudar. Fabricio, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una pregunta. Bueno, para mí en lo particular, bueno, yo soy una persona que le gusta hablar mucho, pero cuando está en presencia, de manera presencial. Y en lo personal, yo he tenido un problema con el tema de la virtualidad. Entonces, normalmente siempre las prospecciones, el tema de los proyectos, tú los logras de mejor manera cuando estás de forma presencial, porque obviamente tú puedes manejar el lenguaje no verbal, ves las posturas de las otras personas, si mira a la derecha, mira a la izquierda, cruza los brazos, cruza las piernas, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que cuando empezamos a usar la virtualidad, no necesariamente las personas tienen la cámara encendida, o no necesariamente alguien te puede ver a los ojos, o si te está viendo a los ojos, no necesariamente está viendo la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí en lo personal, ese ha sido un desafío que todavía no logro superar. Si yo estoy con alguien que conozco, aquí por ejemplo por haber alguna persona que conozca en persona, y que entablo una conversación con ella, conecto inmediatamente, pero no logro conectar con el computador. Entonces no sé si en ese sentido hay algún pitch elevator 4.0, por decirlo así, en función de que ya no es nueva realidad, sino que es nuestra realidad actual, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias, Fabricio. Muchas personas hemos pasado por el tema de tratar de evitar el hecho del computador en la mitad, del bridge que tenemos ahí del computador. Mira, por ejemplo, yo hice algo hace un ratico para escucharte. Yo estaba más o menos así, mira. ¿Sí te das cuenta? Y mira lo que pasa, mira lo que hice para escucharte. Para escucharte yo hice algo así. ¿Qué diferencia existe entre alejar y acercar la cámara? ¿Qué diferencia existe entre dejarte ver o dejarte ver de a poco? Claro, siento que me está prestando, que he captado la atención. Sientes que has captado la atención. Y mira algo más, mira, voy a hacer lo mismo que se haría en un lenguaje verbal face to face presencial. ¿Cierto? Estás diciéndome algo y estoy a esa distancia. Y cuando tú comienzas a hablarme, Fabricio, te digo, ok, ¿qué pasó ahí? Okay. ¿Qué sucedió ahí, Fabricio? ¿Puedes manejar lenguaje no verbal, sí o no? Sí, acercamiento, sí. Alejamiento, intencionalidad, lo puedes hacer. Sí, por ejemplo, aunque obviamente yo te miro ahí, tienes algo de sombra y yo estoy seguro que al tú mover la cabeza, al hacer sí, al mover tus ojos, estás platicando conmigo. Y normalmente para platicar nosotros vemos a la pantalla. Pero mira, en este momento yo voy a ver a la parte baja de mi pantalla. ¿Se nota que veo la parte baja de mi pantalla? Sí. Sí, sí. Ahora voy a ver a la cámara. ¿Qué notas ahí? ¿Cómo que me estás viendo? Mira, y no necesito estar presente al lado tuyo para hacerte sentir presente. Este tipo de cosas básicas, mínimas, necesarias, son las que nosotros vamos aprendiendo desde el punto de vista del lenguaje corporal para hacer sentir bien a las personas. Porque entiendo lo que me dices perfectamente. A mí me pasa todos los días. Yo hablo todos los días con mis clientes que están en toda Latinoamérica, así como tú lo haces. Hoy en la mañana tuve una reunión con un banco en Colombia. Estábamos platicando con la directora de recursos humanos y la directora de innovación. Y estas dos niñas no abrieron para nada su cámara. Te entiendo perfectamente.
Pero al final de cuentas, yo lo único que hice es abrir mi cámara, la directora comercial de mi empresa abrió la cámara, comenzamos a platicar con ellas e hicimos lo que deberíamos haber hecho siempre, aunque ellas no estén. ¿Qué? Estarles viendo aunque no estén. Y es súper interesante esa plática porque después de lo que les contamos, del plan que teníamos para su proceso de transformación y todo el tema, el siguiente paso nos lo dieron ellas así rapidísimo. Aunque no los veamos, nos dijeron, mira, te prestamos atención todo lo que nos dijiste. Nos reunimos mañana con nuestro gerente general en el transcurso de la tarde, te confirmo la hora. Y ellas estaban sin cámara. Pero ¿qué hicimos nosotros acá al otro lado? Nosotros hicimos nuestro proceso de conexión, el que te estoy hablando en este momento. Entonces, ¿quién maneja, quién administra el proceso de conversación? ¿Quién es el accountable del proceso de conversación, chicos? Es el emisor. ¿Okay? Si tú mantienes esa conexión, si tú logras conectar, si tú transmites eso, las conversaciones son válidas. Y el Pitch Elevator como herramienta, ¿sí? Imagínate un Pitch Elevator de la siguiente manera, y aprovecho este tema porque es parte de, y aprovecho este tema para todos. Imagínense ustedes se encuentran face to face con alguien en el ascensor, me encuentro con Paul, pronto Paul está ahí, yo me encuentro con Paul, le digo, hola Paul, ¿cómo estás? Y le digo, mira, ¿sabes qué? Tengo estos datos impresionantes de X, Y, Z datos y tengo la solución a tus problemas que te va a dar estos beneficios. Y además yo creo que tú me podrías colaborar. ¿Qué opinan? Y estamos face to face. Terrible. Terrible. Ni siquiera me invitas un bolón con café, Paul, ¿no es cierto? Ok. Mira, y es la forma en cómo tú lo haces. Entonces la comunicación, recuerdan que la comunicación es personal, tiene que ver con personas. ¿Sí lo recuerdan? Es personal. Y la comunicación tiene intencionalidad. Y la gente lee tu intencionalidad. Ahora, puedes tener una buena intención al comunicar, pero no tienes las herramientas. Eso pasa. Por lo tanto, debes entrenarte. Debes practicar, debes ser consciente de lo que dices. Analizar tus conversaciones. Analizar los resultados de tus conversaciones. Es importante tener eso. ¿No es cierto? Y es fácil el prestar a lo que te dice. Mira, prestar atención. ¿Sabes cuando una persona te escucha? Imagínate tú lo siguiente. Independientemente del Pitch Elevator, que ustedes ya van a hacer el suyo, por cierto. Independientemente del Pitch Elevator, ¿sí? Ustedes van a pagar $500 la hora. ¿Se dan cuenta? Van a pagar $500 la hora por irse donde un especialista médico que les recomendó su mejor amigo o amiga. Si ustedes hacen la cita con el especialista médico, ¿sí? Van al consultorio, la asistente les dice, ok, a las 7:30 tienen la cita, tomen asiento, a las 7:30 en punto, ¿sí? Se abre la puerta del consultorio y les invitan a ustedes a pasar. Y ese especialista médico al cual ustedes le van a pagar $500, que ni siquiera la hora, porque ellos dicen la consulta, le van a pagar $500 la consulta. El especialista médico dice, Paul, bienvenido, tome asiento. Cuénteme, ¿cuál es su problema, Paul? Yo lo escucho. ¿Merece la pena pagarle $500 por esa consulta? No, definitivamente. ¿Por qué, Mauricio? Yo sí lo he vivido y la verdad es que ni 100 pagaría por eso. Por más doctorado, si no nos atienden. Ya estás ahí. ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas? Ok. Por más doctorado que tenga, por más especialidad, si no me está atendiendo, no me sirve. No me es confiable. Y es ese tema de la conexión, ¿sí o no, Mauricio? Es la atención, así es. La conexión. Es importante. ¿Cierto? Y miren, indispensable. Por eso es importante cuando nosotros creamos equipos virtuales y queremos platicar con equipos virtuales, que el equipo virtual lo primero que acuerde es que generar contacto visual de alguna manera. Hemos perdido el contacto corporal, claro, pero el contacto visual, el que nos veamos es básico. Como recomendación, Fabricio, llegando a esto, porque tiene que ver con el tema y nos sirve a todos, establece la mayor cantidad de veces contacto visual.
Aunque sea que tu interlocutor no lo veas, déjate ver. Recuerda la intencionalidad de tu comunicación. Es intencionalidad de venta que tú puedes tener. Es intencionalidad de levantar los requerimientos a la persona. Es intencionalidad de que cuando ella te hable o él te hable, así no lo veas, préstale atención. Te estoy mirando lo que me dices, pero no estoy en el video, pero estoy atento a lo que me estás diciendo. Eso te genera un círculo de confianza y te genera esa conexión que quieres. La comunicación realmente comienza con una hora. Hay muchas otras formas de, no vinimos a hablar de la comunicación remota ni nada por el estilo, pero yo creo que les he dado unos 2 que 3 tips que valen la pena, que están en mi cancha, están en nuestro lado y podemos trabajarlo. ¿Ok? Que vale la pena hacerlo. Entonces, regresamos al elevator pitch, chicos, que es a donde venimos y vamos a reforzar esto. Pasos básicos y ustedes van a construir su elevator pitch. Les voy a invitar a que ustedes se vendan. ¿Ok? ¿Sí? A que ustedes se vendan. Hagan un elevator pitch para vender sus servicios profesionales. Hagan un elevator pitch para venderse ustedes como personas, para venderse a un buen amigo. Si alguien está de conquista y quiere un elevator pitch, haga un elevator pitch para venderse usted a su posible novio o novia. ¿Sí? Piensen en un elevator pitch y piensen en estos elementos. Primero, ¿sí? Puede ser una pregunta o una afirmación sorprendente. ¿Sabías que hombres como yo en este mundo ya no quedan? ¡Wow! Buenísimo. O sea, más o menos empiezas por ahí, comienzas a venderte, ¿no es cierto? Dices, ok, y bueno, ¿y quién eres, no? O sea, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué aportas de valor? ¿Qué solución tienes? Esa solución puede verse enfocada por estas 3 opciones. Dígame, Edgar, doctor. ¿qué tal? Disculpa que te interrumpa. Una consulta con respecto a ese primer punto. Esta pregunta viene a ser mi primer contacto con la persona que va a recibir mi mensaje. Mi intención es captar su atención. Pero esta primera pregunta no tiene que necesariamente estar relacionada con el tema o el mensaje que yo quiero hacer llegar, ¿o sí? Porque yo, por ejemplo, puedo ir en un ascensor y puedo hacerte un comentario de algo que está sucediendo en el día, ¿no? Hoy día, por ejemplo, nosotros hemos tenido esta novedad que ha pasado en los centros de reclusión del país. Creo que casi todo el mundo sabía. Entonces yo me encuentro a alguien con quien tengo intención de conversar, de repente yo le puedo sacar este tema para captar su atención y por ahí ir desarrollando el tema. Entonces mi consulta es si este primer punto yo tengo que necesariamente relacionarlo con mi mensaje o no. Puede ser algo trivial, pero que logre que esta persona, hey, yo tengo a alguien al lado que algo sabe, ¿no? La recomendación, Jorge, es que tú logres linkear ese primer contacto con el mensaje con el resto. Porque si no logras linkearlo, vamos a suponer que hablamos de este tema de lo que está pasando en las prisiones, ¿no? Vamos a suponer que yo me encuentro contigo en el ascensor y te digo, oye, qué pena lo que está pasando en este tema de las prisiones, ¿no es cierto? Y la otra persona, ¿qué te va a contestar? Sí, es penoso. O te va a contestar con el tema de, sí, ¿qué está pasando? Ponte que no lo sepa, ¿no es cierto? Eso te obliga a ti a qué cosa, a informarle lo que está pasando. Si es que no lo sabe, tienes algunos escenarios. Pero ponte que te conteste positivamente y te diga, sí, es una pena, ¿sí? Bueno, nosotros creo que podríamos cambiar un montón de cosas y uno de los temas, y enganchas, y dice uno de los temas que puede influenciar a esto y te vas por, no sé, y te vas por el lado ecológico. ¿Qué relación tiene la ecología con esto? ¿Sí lo ves? Sí, entonces, sí, te entiendo. Mezclas de eso y es complejo. Entonces, lo más relevante posible cerca del tema de lo que tú vas a platicar. Porque esta parte es importantísima. Ahora, si tú estás en un trabajo muy particular y estás en una empresa y quieres algo para tu proyecto y quieres conseguir algo del gerente de ventas, del vicepresidente de marketing, del gerente general, háblale dentro del contexto de su empresa, porque al final de cuentas es esto. En un asesor, básicamente, oye, qué gusto que me da saludarle. Es espectacular verlo acá. Tenía la intención de contactarlo porque mire lo que está pasando o mira lo que está sucediendo. Mira, puedes hacer una introducción no tan glamurosa, pero muy de conexión personal, ¿no es cierto? Esa introducción muy de conexión personal, qué bueno verlo aquí, siempre es bueno saludarlo, etcétera. Aprovecho que está aquí y le cuentas algo rápido en ese proceso.
¿cierto? Porque recuerda que tienes tiempos cortos. El elevator pitch está diseñado para tiempos cortos. Ahora, eso en conversaciones casuales, ¿de acuerdo? Ahora, hay elevator pitch ya preparados. Muchas organizaciones, tú presentas cosas en elevator pitch ya preparados, quieras o no. Por ejemplo, ¿cómo das el informe de un proyecto? Si te has dado cuenta cómo das el informe de un proyecto, el informe de un proyecto das el SPI, el CPI, los riesgos del avance, lo que hiciste, lo que dejaste de hacer, y luego les dices, oye, vamos atrasados, vamos adelantados, necesitamos esto. ¿Te das cuenta que más o menos esa es la dinámica de un informe de proyecto? ¿Cómo le puedes hacer un informe de proyecto un tanto más interesante en donde tengas un time box donde informes lo importante y pidas cosas importantes? El elevator pitch es bastante interesante para moldear esto también, para que hables con respecto a lo importante que tú quieres en tiempos cortos. Si bien es cierto, vimos un ejemplo de elevator pitch de 20 segundos, es posible también que puedas tener un elevator pitch tipo presentación ejecutiva de 3, 4 minutos. Ya vamos a ver un diagrama más adelante que nos enseña cómo hacerlo. ¿Ok? Regresando al tema, entonces, ya están pensando en su elevator pitch. Algunos de ustedes que están en vídeo ya los veo. ¿Qué aportas de valor puede contestar? O qué necesidad resuelves, o qué solución aportas, o cómo pretendes resolverlo, o qué beneficios obtienes. Una de estas tres, o pueden combinar alguna de ellas o todas. El asunto es que no sea algo tan cargado. El asunto es que sea algo rápido. ¿No es cierto? Que sea algo rápido. ¿Y por qué debo elegirte a ti entre tantos chicos guapos que hay en la disco? ¿Por qué tengo que elegir salir contigo? Es un poco el tema. ¿No es cierto? Porque tengo que elegir salir contigo, es un poco el tema. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Cuál es tu llamada a la acción? El call to action. ¿No es cierto? Entonces, una apertura. ¿Quién eres? ¿Cómo aportas el valor? ¿Por qué tú eres bueno para eso? ¿Por qué eres el adecuado? Y el call to action, la llamada de atención. Edgar. Una pregunta. Pero esto implica, digamos, el preparar el elevator pitch, entiendo, implicaría de que yo previamente debo hacer un estudio o un análisis, digamos, de probablemente si el interlocutor con quien voy a hablar del elevator pitch o el mensaje que quiero dar, si realmente tiene o no tiene ese dolor dentro de su empresa, su persona, su organización. Es decir, yo le puedo ir a vender a alguien un celular, pero de pronto él tiene el celular de la última gama y yo le voy a vender uno de menor capacidad. Entonces, significa que yo no lo he investigado correctamente a esa persona porque estoy intentando venderle algo que él no necesita o que no es un dolor para él en ese momento. Es correcto. Y esta parte es importante, es correcto, Edgar. Debes conocer el contexto de tu interlocutor. Por supuesto, claro que sí. Debes conocer ese contexto del interlocutor. Y eso me lleva, y me regreso un tanto, y eso me llega un poco al tema de, ¿recuerdas el concepto de cuidar a las personas? Uh-huh. El cuidar a las personas implica que debes conocer a la persona de alguna manera. Debes haber hecho algún tipo, en este caso, de investigación de quién es el personaje al cual tú vas a acudir. ¿No es cierto? Ahora, regresemos a ver a una organización en la que tú trabajas o en la cualquiera de nosotros que trabajamos. Tú ya conoces a tu director de ventas, tú ya conoces a tu gerente general, ya los conoces de alguna manera. Es decir, inconscientemente tu investigación ya está hecha. ¿No es cierto? El asunto es que en algún momento de la vida vas a llegar donde ellos y tienes que prepararte para que eso suceda. Y normalmente lo que sucede dentro de las organizaciones, cuando quieres pedir algo, ellos van a estar, por ejemplo, en una reunión o te los vas a encontrar en el pasillo. Pero recuerda, algo que yo les dije de forma muy explícita, la comunicación es un acto intencional, ¿se acuerdan? Uh-huh. Consciente o inconsciente es un acto intencional. Por lo tanto, cuando tú vas a comunicar algo o no vas a comunicar algo, lo haces con intención. Si tú preparaste un pitch elevator y dices, ok, yo sé que algún rato me lo voy a encontrar al gerente general de la compañía y cuando lo encuentre quiero decirle esto porque necesito esto de esta persona, te obliga a prepararte. ¿Y en quién vas a pensar? En esa persona para prepararte. ¿Sí? De pronto hay ciertos datos que están ahí sueltos, que son las preguntas que ustedes hacen que son completamente válidas alrededor de esta herramienta, pero tú preparas algo para alguien, así como Shark Tank.
¿no es cierto? Viene el que necesita el proyecto, lo prepara para 3 inversores, para 4 inversores, y los 4 son tiburones y sabemos que los van a devorar. Te van a preguntar sobre los números, te van a preguntar sobre las ventas, te van a preguntar sobre el market share, te van a preguntar sobre tus volúmenes de producción, te van a preguntar sobre tus materiales, tu calidad, tus patentes y todo ese tipo de cosas. Lo mínimo que debes estar preparado es para contestar todo eso. Pero para que ellos te den la opción de preguntarte, tú primero debes sorprenderles, ¿no? Así estilo, sorpréndeme, o sea, un poco ellos están, sorpréndeme, dame la información en el menor tiempo posible para yo preguntarte algo. Y lo interesante acá, y lo que estoy tratando de hacer con ustedes es darles esa cápsula de información. Y si se dan cuenta que esa cápsula de información a ustedes les genera un montón de dudas, pues es eso. Mientras su interlocutor tenga preguntas, los mantienes enganchados. Es lo que lograste con una información concisa, básica. Es una aspirina de información y tus interlocutores comienzan a preguntar. ¿Ok? Chicos, les voy a dar 3 minutos para que preparen su pitch. Solo siguiendo esas instrucciones con el video que vieron. Miren, el proceso no es nada complejo. Ustedes van a vender o sus servicios o van a vender, ustedes van a venderse como personas, etcétera. Y vamos a tener voluntarios dedocráticamente seleccionados. En este momento es cuando comienzan a salirse de la sala. Ojalá que no. 3 minutos. Porfa, nos compartes la pantalla donde estaba la guía. Gracias. Disculpa, Edgar, ¿se ve el WhatsApp?
Un minuto adicional. ¿Listos? Ok. Voluntarios. Por ahí Paul nos escribió su pitch elevator y lo hizo público al chat. Buenísimo. Está bien. Pero, dedocracia, dice Paul. Mira, Claudia me dijo que sí creo, dijo Claudia allí. A ver, ¿qué tal si Claudia Villamar nos cuentas tu pitch elevator? Dale, Claudia, te vamos a escuchar. A ver, y vamos a hacer algo. Miren, todos ustedes van a ser en este momento críticos de pitch elevator. ¿Ok? Pero con cariño, Una vez que Claudia diga su pitch elevator, solo vamos a calificar 3 cosas. 1, el proceso. Es decir, oye, el proceso. Usó el proceso, usó los pasos. 2, la forma en que lo dice, su lenguaje no verbal. Y 3, si causa el impacto, si causa algún impacto en ustedes, si les lleva a la acción. Al final de cuentas es eso. Recuerden que esta comunicación debería llevarles a la acción. Algo le debería llevar a la acción. ¿Está claro? Entonces, ya me dio nervios, ya mejor escoge a otro, ¿no? Porque así, ya no. Esas 3 cosas en general, ustedes califiquen del 1 al 5 y pongan ahí en el chat del 1 al 5. ¿Cuánto le darían a Claudia a esto? Entonces, cuando tú quieras y finalizas ahí simplemente al chat. Claro. Y si alguien le quiere dar algún feedback verbal, le damos un feedback verbal. Dale, Claudia. Vamos, Claudia. Dame un segundo para poner... A ver, lo que he diseñado dice así. ¿Sabías que de 200 miembros PMI Guayas, menos del 5% realiza publicaciones de artículos con data estructurada? Soy Claudia Villamar, miembro voluntario del Pilar de Ediciones PMI Guayas. Estamos realizando una capacitación para los miembros del PMI Guayas y así brindarle herramientas necesarias para que participen activamente con sus publicaciones. Sus artículos formarán parte de nuestras publicaciones en redes sociales y página web, además de darte PDUs. Déjanos tu correo electrónico para enviarte información inbox. Gracias. ¡Bravo! Ese es mi líder, caramba. Bien. Vamos, Fabri, tenemos ahorita publicidad abierta, ¿viste? Tomás, me la pierna que me duele.
Interesante. Miren algo súper interesante. Ni siquiera te dieron de a 5, te dieron de a 10. ¿Viste? Te dieron de a 10, Claudia. Nada de miedo. Oigan, súper bien estructurado. Me pareció chévere. ¿Alguien que le quiera dar una sugerencia, Claudia? ¿Alguien que le quiera dar una sugerencia, Claudia? ¿Les da miedo decirle algo a Claudia? Yo puedo decir algo. Sí, tal vez. Hola, Edgar, ¿cómo está? Hola, Claudia. Tal vez el hecho de que sea un pitch elevator y que dispongamos de poco tiempo no implica de que tengamos que hablar de una forma muy atropellada, muy rápida, muy eso. Entonces deberíamos cuidar de todas maneras la manera de expresar la idea, manejando igual el tema de los puntos, etcétera, las pausas. Eso tal vez sería, o sea, lo vi como muy seguido, y cuando dio la primera idea, siguió con la segunda idea casi de inmediato y no hizo la pausa como para poder enganchar la segunda idea. Yo te puedo decir algo ahí, y si me permiten, intervenir un poco en lo que estaba hablando Edgar Álvarez, ¿no? La verdad es que para hacer esta técnica uno tiene que tener bastante control emocional, porque los nervios te invaden. Te invaden. Imagínate que tú sabes que tienes un tiempo limitado y que el ascensor se va a abrir, entonces tú tienes que controlar eso. Y de hecho, cuando yo dije al inicio, porque algo de capacitaciones, de manejar capacitaciones tengo, es que siempre tienes que controlar tus nervios con algo que todo el mundo se ríe. Entonces, por eso yo dije, no, si ya ustedes me van a salir con eso, mejor no hablo. Porque realmente hace tiempo que no expongo y me sentí así como que muy nerviosa. Entonces, los nervios te pueden jugar en contra cuando estás en esta técnica. Y no solo eso, Claudia, gracias por el tema. Y yo creo que como observación que hace Edgar es básico. Mauricio lo dice por ahí, le dice el tema de la rítmica, pero más la rítmica es introducir esa pausa adecuada en el momento adecuado, jugar con la puntuación, ¿no es cierto? Hacer tu coma mental, yo le digo hacer ese coma mental para separar las palabras y de vez en cuando hacer un punto y coma para contar 1 segundo y medio, ¿sí? Entonces esa parte es interesante, clarísimo todo el tema. Y lo otro que a mí me gustaría reforzar, independientemente de que ustedes están conectados o no, es el tema del contacto visual con todos los interlocutores, así sepas que no te ven. Esa parte es importantísima. Y el tratar de buscarlo, ¿de acuerdo? Oye, Claudia, espectacular. Dinos tú, entonces, ¿quién te sigue en el turno? De las personas que están ahí conectadas y que no han participado. Así es que no lo vamos a ver a Paul, ni a Fabricio, ni a Edgar. No lo vamos a ver a Mauricio, ni a Desiree. De todo el resto que está ahí. A ver. Como que aquí yo voy por voluntaria. Perfecto, mejor, bienvenida. A ver, Clara. Ahí les va el elevator pitch de un mini proyecto que estoy armando, ¿ok? ¿Sabías que al aprender a usar Excel puedes aumentar al instante tus perspectivas de empleo, ganar tiempo? ¿Sabes que a pesar de existir sistemas informáticos, siempre terminarás en un Excel? Seguramente tú que estás escuchando esto, esta semana has usado Excel. En Instagram tienes a Excel a tu alcance. Aprenderás con pequeñas cápsulas, ideas, trucos que mejorarán tu habilidad en el Excel. Síguenos en Instagram, @excel.atualcance. Ya. Interesante, buenísimo, Clara. Excel toda la vida. Y eso es cierto. Mira, terminas estudiando 6 años de ingeniería de sistemas y terminas usando Excel. Buenísimo. Mauricio, espectacular. Mauricio te pone 5. A ver, califiquen a Clara. ¿Y quién le quiere dar feedback a Clara? A ver. Buenísimo, Clara. Me enganchó cuando dijo terminas usando Excel, y esta semana lo que me ha hecho es Excel, entonces me enganchó de una y me acordé de que efectivamente Clara tiene un producto de cursos de Excel. Entonces, sí, a mí me enganchó mucho, para mí estuvo muy bien. No tengo feedback negativo, la verdad. Sí, no tengo feedback negativo. O sea, realmente me enganchó con una necesidad particular. Sí. Excelente, Fabricio. Muy bien, Clara. ¿Algún otro feedback para Clara, chicos? El uso de la rítmica. ¿Eso qué faltó? Como que faltó un par de comas por ahí, de decir. Yo considero que en general el uso de la rítmica, en ella fue bueno.
fue una rítmica bastante buena y se entendió el tema porque puso la mejor idea justamente al final. O sea, usas Excel todos los días o usas Excel en esta semana, en esta última semana. Entonces, el uso de la rítmica fue muy bueno. Pero también quería hacer otro énfasis con respecto a lo que hizo Claudia y con respecto acerca de los nervios. Es verdad que uno a veces tiene nervios y todo lo demás, pero se ha comprobado en varios estudios que he leído, es justamente que a veces cuando uno tiene nervios, el problema está en la voz, pero que hay que igualmente, o sea, tener la idea bastante abierta, o la mente, mejor dicho, bastante abierta, y poder eso saltarlo a hacerlo como que más, ¿cómo se dice? Como que ese proyecto o ese bebé que tienes, hacerlo como que más amoroso, o darle una perspectiva diferente en tu mente, y de esa manera pues es mucho más fácil esa parte de la rítmica, y que puedes hacer más pausado, y que realmente necesitamos hacer eso. Entonces ya te viene una forma diferente de cómo vas diciendo las cosas durante tu elevator pitch, que era justamente lo que decía el video que nos mostró, de que lo decía con mucha fuerza en una, y en otra pues era como que diciéndolo de una forma como que bajita la voz, y así, como comenzar a jugar mucho con eso, porque de esa forma te ponen más y más y más y más atención. Entonces eso, jugar un poco. Una cosa súper interesante de lo que ustedes dicen, chicos, y comparto completamente, concuerdo con ustedes, es el hecho de poder estar preparado, ¿sí? La mejor forma de dar un discurso improvisado es el que lo hayas preparado, o sea, no hay otra. Y el mejor discurso improvisado y el más corto posible es cuando lo has preparado. Entonces, esta parte es interesante porque este proceso de preparación, vamos a hacer un par de pitch elevators más antes de las 30, porque esto te duraba 90 minutos. Miren mi pantalla, pasos básicos a seguir para esto, pasos básicos a seguir. Es una forma de irse preparando, porque si tú no te preparas y si tú no estás listo, no importa qué tanto conozcas a la persona con la que vas a comunicarte, no importa qué tanto conozcas tu producto, no importa qué tanto digas, no, yo sí puedo, porque el yo sí puedo funciona, pues primero tienes que hacer un guión. ¿Qué quieres decir? Ya los guiones de Pitch Elevator te los vienen, ahí ya están hechos. En la presentación que ustedes van a tener, aquí está básicamente un guión, ¿no es cierto? Una pregunta, un público, un problema, una solución, ejemplos, etcétera. Es fácil, ¿no es cierto? Pero tienes que hacer tu guión. Y ese guión tienes que llenarlo, es decir, hacer tu pitch, tienes que escribirlo. Escribe tu pitch, ¿no es cierto? Una vez que tengas tu pitch, tienes que ensayarlo. Y el ensayarlo significa tomarte el tiempo. Recuerda que tienes un time box. Para que no te atrape el tema del ascensor, lo que Claudia nos decía, oye, ¿a qué hora se abre la puerta del ascensor? Ten tu timebox, haz tu timebox, cronométrate, comienza a cronometrarte. Es decir, esta es la preparación, aquí escribes realmente, ¿no es cierto? Cronométrate. Oye, ¿cómo lo vas a decir? ¿Qué caras piensas poner? ¿Qué lenguaje no verbal vas a expresar? Pues la única forma de hacerlo es, imagínate como que si lo tuvieras esa persona al frente y utiliza un espejo. Bueno, obviamente, yo sé que ustedes lo primero que van a hacer es decir, a ver, voy a usar el espejo, tengo mi pitch, papito, voy a hablar contigo, párame bola, ¿ya? Sí, yo te amo, papito, dale. Es porque estás hablando contigo mismo, ¿no es cierto? Pero tú mismo te vas a poder criticar, tú mismo te vas a poder dar ese feedback positivo o negativo, ¿no es cierto? Entonces ya ves que haces una mueca media rara, dices, no, por ahí no va, lo repites. Una vez que lo haces una vez, 2 veces, 3 veces, ya vas a ir menorando la frecuencia del uso de estas herramientas. También es importante, ya que estás en el espejo, grábate. Un TikTok de esos, no lo publiques, pero grábate, ¿no es cierto? Sí, hasta te vas a divertir y cuando lo veas dices, oye, esto no me parece, en el espejo no lo vi, pero aquí está clarísimo, ¿no es cierto? Grábate. Y obviamente, mira, tienes un interlocutor, puedes hacer pruebas o ya irte a tu interlocutor directo. Si tienes una pareja o tienes un amigo de confianza o una amiga de confianza, dile, mira, estoy preparando esto, escúchame, ¿no es cierto? Y luego, siempre, 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 mentalmente tienes que estar listo o lista. La práctica te va a decir que sí lo puedes hacer. Y a veces aparece
la oportunidad en el momento menos pensado y tienes que salir con ello. Pero cuando estás preparándote para un escenario, por ejemplo, o sea, estás preparándote para una charla en el PMI, o estás preparándote para presentar algo a los miembros, o estás preparándote para presentar algo a la organización, o vas a vender algo, ¿sí? Pues prepárate, ya tienes un date, ya tienes una fecha donde llegar, ¿no es cierto? Tienes una fecha donde llegar, entonces sigue un proceso, prepárate. Y siempre la primera impresión cuenta, ¿no es cierto? Tú llegas, te paras donde la persona y te sientes así como medio nervioso, medio nerviosa, como que ya las personas lo sienten, ¿no es cierto? Comienzan, nosotros los seres humanos percibimos esas feromonas del miedo, esas feromonas del nerviosismo, entonces dice, ¿será que nos cuenta realmente algo de valor? Porque las personas cuando escuchamos o vemos nerviosismo ya relacionamos con valor, aunque no lo crean, relacionamos con valor. Pero si tú dejas un poquitín, no es que no tengas miedo, siempre vas a tener algo de miedo, pero que el miedo sea un impulsor, no sea un detractor tuyo. Que el miedo sirva, ¿cierto? Que el miedo sirva. Es interesante porque yo la primera vez, miren, la primera vez que di una charla en público, sí, la primera vez que di una charla en público había 400 personas en ese auditorio. Tenía 10 años. Y la charla en público fue la siguiente, les voy a contar rapidísimo mi experiencia. Tenía 10 años y estaba saliendo de mi escuelita, estaba ya terminando el 6º grado de mi escuela. Y yo había preparado un poema, mi profesor me dijo, oye, prepara un poema para los chicos, tus compañeros, para el fin de año, porque va a haber un programa con los papás y los chicos y todo eso. Y yo me acuerdo que con mi papá escribimos un poema, ¿no? Escribimos un poema de 2 estrofas, lo preparé y lo iba a dar en mi grado que 50 personas con sus papás. Resulta que el niño que había preparado un poema de fin de grado, ese día, no sé, le dio cualquier cosa, miedo escénico. Y el otro niño que había tenido preparado un poema por ahí, mi profesor dice, oye, pero este man, ¿no? Y me llevan al auditorio donde hacían el cierre de grado de todos los grados, 6º grados, unas 500, 400 personas ahí. Y yo con mi uniforme, pantalón azul, saco blanco, camisa blanca, salí, vi a toda la gente ahí, no me esperaba que había tanta gente, di mi poema, 2 estrofas de poema. Y todo el mundo era bravo, fantástico, buenísimo. Y estuvo chévere. Ahora les cuento la segunda parte. Cuando ese acto finalizó, cada uno de nosotros fuimos a los grados. Entonces fui a mi 6º grado para el cierre del grado, porque ese fue el cierre general. Y en el cierre del grado, mi profesor me dice, oye, ya que diste el poema ya aquí también, ¿no? Porque para eso te preparaste. Y habían 60, 70 personas, los papás, los chicos de mi grado, y les juro, se me borró, me olvidé, me quedé freeze. Me quedé friseado, no lo pude dar. Y me quedé así freeze junto a al frente de mis compañeros, al frente de los papás de mis compañeros, me quedé freeze. Y por ahí escuché, oye, pero si lo diste allá donde había más gente, ¿por qué no aquí? Con el tiempo entendí algunas cosas. Uno, que ya la gente que conoces sí le tienes más miedo, es más crítico contigo. Y eso te pasa con tu jefe, con tus compañeros, con tus gerentes, con la gente que te conoce. Normalmente esa confianza te genera más crítica. Entonces dije, ni más vuelvo a hablar con gente de confianza. O sea, preferible dar charlas afuera, grandes, a gente que no me conoce, a los otros. Y así me pasé por como 4 o 5 años, o sea, más o menos así. Y es súper interesante porque al final de cuentas tú llegas a conocerte. Pero mira, me conozco cuando me friseo, ¿sí? Entonces, cada vez antes de entrar a un webinar, una charla, etcétera, ¿sí? Yo me friseo. Y es normal que pase todo esto. En el Congreso de PMI Colombia, hace 4 años atrás, estaba de Keynote Speaker. Y habría el segundo día de Keynote Speaker a las 8:30 de la mañana. Y uno dice, no, los bogotanos no madrugan. 1,300 personas sentados en esa sala esperando la conferencia del segundo día del Keynote Speaker. Ya me orinaba en el pantalón, o sea, de plano, en susto. Y los colombianos son muy críticos, los bogotanos son así como que medios criticones son los bogotanos, ¿o no? Son muy sensibles. Los primeros 5 minutos, yo no sé cómo hice, había preparado, había mentalizado, y los primeros 5 minutos tenía a las 3/4 partes de la sala bailando cumbia. Entonces, ya cuando los vi bailando cumbia, dije, me dieron 2 horas para el keynote. Tengo el resto del tiempo para ver qué hago con ellos. Entonces, fue súper interesante porque al final de cuentas encuentras medios.
Pero la única forma para encontrar medios es prepararte. Prepararte. Y no es fácil. Esa parte no es fácil. La preparación obliga justo a lo que estamos hablando, ¿no? Generar esa confianza, tener el time box, estar seguro de lo que tú estás haciendo, ¿sí? No te metas a hablar cuestiones técnicas. Habla de beneficios, habla de cosas que a la otra persona le interese. Las cuestiones técnicas ya te las preguntarán luego. Uno de los principales errores que nosotros los técnicos, yo soy ingeniero en sistemas, cometemos, y no sé si también los civiles, los mecánicos, los electrónicos, los de petróleos, los de minas técnicos al final, cometemos, es hablar de cosas que los otros no entienden, que entendemos solo en nuestra jerga, en nuestro círculo. Cuando eso sucede, te desconectas del mundo. Habla un idioma, habla un lenguaje en donde las personas muestren interés. No les hables de cosas técnicas. Estudia a tus stakeholders, estudia tus escenarios. Y mira, y no solamente es para el Pitch Elevator, que es una herramienta, es para cualquier conversación que tengas a nivel de productividad en tu organización. ¿No es cierto? Sí, si hablas con tus hijos, habla en el lenguaje de los chicos, es lo que te van a entender. ¿Cierto? Muchas veces las personas no hablan con nosotros porque no nos dejamos entender. Pero cuando los incluimos, utilizamos ese lenguaje llano, ese lenguaje estándar, no nos vamos por muchas jergas, funciona bastante bien. La gente le gusta conversar con nosotros y esa parte es buena. Entonces, al final de cuentas, yo diseñé un pequeño canvas para Pitch Elevator. Este canvas que ustedes ven acá de Pitch Elevator es bastante fácil, ¿sí? Y vamos a tener la oportunidad de hacer 2 pitch más, ¿sí? Comienzas, mira, facilísimo. Puedes empezar por una pregunta o puedes empezar por un quién eres, ¿sí? Cualquiera de los dos es bueno. Obligatorio, por eso está en rojo, tal vez esos datos importantes con la pregunta. Debes saber quién es tu público objetivo, a quién vas a enfocar tu mensaje, de quién vas a hablar. Debes enfocar el problema. El problema te va a llevar a una solución. Esa solución debe transformarse en beneficios. Si tú te das cuenta, estos primeros 4 pasos, 1, 2, 3, 4 pasos, es simplemente para crearte un enfoque. ¿A dónde vas a enfocarte? Y poder delimitarlo. Me enfoco. Datos, con quién voy a hablar, a quién voy a dirigir, cuál es el problema que voy a resolver y cuál es mi solución. Los beneficios se los voy a dar yo. ¿Y por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi empresa? ¿Por qué mi solución? ¿Cuál es tu ventaja competitiva? ¿Cuál es tu ventaja que no tienen los otros y que tú la tienes? Ya cuando estás hablando de negocios, ¿sí? Si quieres dar otros detalles adicionales como competencia, mercados, etcétera, también es válido. Esto lo puedes ampliar no a un pitch de 20, 30 segundos, sino lo puedes ampliar a una presentación ejecutiva de venta de un producto de 1 minuto, 2 minutos, hasta 5 minutos. 5 minutos, 4 láminas de PowerPoint, si utilizamos el PowerPoint, o 4 láminas en donde dibujamos, o 4 láminas con un storytelling, como nosotros queramos. Y una vez que tienes eso, la invitación a la acción, el call to action. Call to action, ¿qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde vamos? Y si gustas, al final, de una forma igual, una despedida. Normalmente, cuando tú llamas a un call to action, si realmente causaste interés, después de tu call to action van a haber muchas preguntas. Gente te va a preguntar, o la gente se interesa y te dice, oye, ¿y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? ¿Y cuánto? Allí, recién en ese momento, puedes hacer uso de tus datos técnicos que los debes tener preparados para contestar aquellas preguntas que de antemano podrían tus stakeholders preguntarte. Estar siempre listo, como los Boy Scouts, es importante. Una cosa es cómo yo te voy a vender y otra cosa es cómo lo voy a sustentar. Primero véndelo y ten la data para sustentarlo. Y ahí estableces una conversación de negocios. Pero primero debes venderlo, debes hacerlo atractivo. Tu producto debe ser atractivo y tu comunicación debe permitir que ese producto sea atractivo para que te puedan comprar, para que tu idea pueda comprarse. Entonces, esta parte es súper interesante porque ya depende del trabajo que ustedes hagan con el tema de la preparación, ya depende del trabajo que ustedes hagan en el proceso. ¿Ok? 2 adicionales. A ver, veamos. Voluntarios o voluntarias. Paul, no vamos a leer el tuyo, ya está en el chat. Lo siento mucho. Ok, voluntarios o voluntarias. Clara,
tú fuiste la última. ¿Qué tal si seleccionas un voluntario o voluntaria? Dale, creo que tenía apagado el micrófono. Y veamos aquí. Al azar, deductivamente. Mauricio, dice. Mauricio. Mauricio Corral. Dale, Mauricio. Un poco de experiencia, ¿no? Hola, qué gusto verlo. Soy Mauricio Corral y soy calculista. En estos días estaba recogiendo su empresa y noté varios detalles importantes. ¿Sabía que tiene un lote poco utilizado en el anexo de la compañía? Mientras que su planta ya no tiene espacio para más almacenamiento. He diseñado una solución que con una inversión justa lograría un mejor aprovechamiento de sus recursos. Me gustaría poder presentárselo. Buenísimo. Chicos, ¿qué opinan? O sea, yo creo que la primera parte nada más, el de la presentación, no sé si entra en el elevator speech. Creo que eso podría agregarse al final, o creo que es como la parte tercera, ¿no? Donde uno ya se presenta. Podrías hacerlo, podrías darle. Sin embargo, no me hizo tanto O si ruido puedes de como entrada. Mauricio lo hizo. Ajá. Sí, sí lo puedes hacer. No me hizo ruido lo que Mauricio hizo particularmente. ¿Por qué? Porque fue muy corta. Fue bastante corta, no hizo ruido. Pero sí, la recomendación es que sigas el speech, ¿cierto? Es la parte del guión, esa es la recomendación. Pero particularmente a mí no me hizo ruido porque fue súper corta, sí, súper bastante corta. Pero la observación de Clara, muy buena. ¿Qué más? ¿Qué otro feedback le dan a Mauricio? Al final usó la frase me gustaría, como que esa frase me da la sensación de que se presta para que lo rechacen. Lo dejas lejos, dices tú, ¿cierto, Edgar? Eso no sé, no me sonó esa partecita y como que debió haber sido, ahí pienso que debió haber sido más agresivo, como diciendo, deme su tarjeta para, no sé, o sea, como ser más incisivo. No sé si es muy agresivo hacerlo así o no. Depende del público que tengas, Edgar, y sí, te dejó lejos. Es como que tú estás corriendo y te deja un poco lejos. ¿Sí lo ves? Entonces, de pronto sí, Mauricio, con esa invitación, ¿te acuerdas de la invitación al call to action? Sí, podemos hablar a partir de esta tarde si gustan. Eso te acerca. ¿Sí te das cuenta que te deja más cerca? Sí, sí. ¿No es Es cierto? buena observación de Edgar, tienes razón. La expresión tenía que ser, quiero presentárselo. Quiero presentárselo. Sí. Tienes razón, Edgar. Gracias. Analicemos con ustedes todo el detalle. Mira, ni siquiera quiero presentárselos porque el quiero lo dejan en un wish. Hay wish, lo que sea. El asunto es involucrar en ese call to action, ¿no es cierto? Hablemos sobre los detalles. ¿Sí? Entonces, esa invitación, sin necesidad de entrar a ser tan agresivo como lo dice Edgar, esa invitación, pero la invitación para no ser tan agresivo no es el quiero, les voy, les doy, sino la invitación es hagámoslo juntos. Ahí se te baja esa agresividad, Edgar, cuando los incluyes en el hagámoslo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, el lenguaje baja la agresividad. Y eso es súper interesante, buenísimo. Nada de que todo vale uno, Mauricio. Estuvo espectacular, la estructura estuvo muy bien, la forma en cómo lo dijiste estaba bastante bien, sino es que siempre ciertos tips adicionales. Mauricio, tienes el derecho de elegir a cualquiera de la sala, el último o la última persona, dale. Rueda la ronda. Daniela Tapia. ¿Dónde está Daniela Tapia? Daniela, ¿estás por allí? Daniela, por favor, mueve el mouse a la derecha si es que estás con nosotros. ¿No? ¿Alguien más? Por ahí Paola tiene abierto el micrófono. Paola, ¿quieres compartir con nosotros tu pitch? Hola, ¿qué tal? No me he fijado, disculpen. Tranquila, tampoco se te escuchó nada, ¿sabes? Tranquila, solo estabas con el mic abierto. Ok. Ya, ok. A ver, no lo alcancé a preparar tanto, pero ok, lo puedo intentar.
Por supuesto, dale. ¿Sabían ustedes que pueden incrementar el 50 o el 100% de su negocio, de las ventas de su negocio, sin necesidad de aumentar el personal administrativo en su empresa? Es decir, sin aumentar el costo fijo. Yo he preparado un proyecto que les permitiría a ustedes conocer cómo pueden lograr ese beneficio. ¿Qué tal? Si nos podemos unir hoy, bueno, sería mañana. ¿Qué tal si nos podemos unir mañana para poder hablar del tema? Buenísimo, Paola. That's all. Está espectacular. Sus numeritos en el chat para Paola. Feedback para Paola, chicos. Chicos, atrévanse. O sea, de mi parte, ¿no? Sin ser tan machetera, o es el 50 o es el 100%, porque el 50 al 100% es como que así, si ya le mandé el 50%, quedarme con ese 50%, porque si le cambio el porcentaje así tan abruptamente, como que ya me queda la duda si es cierto o no. ¿O me equivoco? La data tiene que ser la data adecuada, ¿no es cierto? Claro, en este caso, si pensamos que fuera inventada, pero si ya le metí el 50, ya no le puedo decir el 50 o el 100 porque es un salto muy grande. ¿Sí me explico o no? El dato exacto, lo que dice Claudia es interesante. Siempre un solo número. Cuando la gente escucha dos números, se confunden. Se confunden. Un número. Ok, ¿sí? Buen un dato. dato específico. Sí. Buenísimo, ese feedback espectacular, Claudia. Focalizarte en un indicador, máximo 2 indicadores complementarios, ¿sí? Si a la gente le pones mucho número, le partiste sus neuronas. La gente ya, no, mucho número, ahí fue, ¿sí? No, y como dice Claudia, puede crear dudas, ¿no? Por muy supuesto. buen feedback, gracias. Buenísimo. ¿Otro tema adicional, chicos, que quieran darle feedback a Paola? Buenas noches, yo quisiera aportar algo. Sobre Adelante. La presentación, hizo falta que se presentara quién era. Luego de que dijo, yo tengo la solución, ¿quién es yo, no es cierto? ¿Quién es el yo? Yo, Paola, experta en, o he trabajado con esta experiencia. Algo cortico, tampoco vas a darle tu hoja de vida de 10 páginas, ¿no? Algo cortico que te venda. ¿Ok? Buenísimo ese feedback. ¿Quién más? Lista con la tarjeta de presentación, nos dice Mauricio ahí, es decir, ahí, la tarjeta de presentación estuvo allí. Normalmente cuando vas a un negocio, si tú te das cuenta, vas a presentarte en una organización, en el plano de cuando vas personalmente, lo primero que haces es extender tu tarjeta de presentación a todos los que están en la mesa. Es muy normal. Entonces con eso ya evitas el presentarte quién eres, de dónde eres, tu cargo, etcétera, y evitas todo eso, que es muy normal. Ahora, cuando estás así face to face, y vas a trabajar así remotamente y vas a hacer una presentación de negocios, asegúrate que en tu primera lámina hay un micro resumen tuyo. Mientras tú platicas, saludas, ahí están leyendo las personas el tema y ya se ponen en la onda con quién están hablando. Casi no necesitas presentarte, es básico, vale la pena. Y luego ingresas a hablar y lo que estés haciendo. Ahí yo tengo una consulta. Yo he visto que hay personas que efectivamente en su lámina de presentación ponen en la parte de abajo su nombre, su email y ahora pues las redes sociales, pero también hay personas que a veces empiezan, sobre todo lo he visto en webinars, o sea, no sé si hay digamos que una tendencia según el caso. En webinars, en cambio, he visto que al final más bien ponen todos sus datos y sus contactos. ¿Qué es lo más aconsejable o eso depende de algún caso en especial? Depende específicamente de lo que tú quieras comunicar. Particularmente yo hago 3 cosas básicas. ¿Sí? Mientras platico con ustedes, la gente normalmente que no me conoce dice quién es este diablo, ¿no? A la gente le gusta leer títulos, a la gente le gusta leer historias, a la gente le gusta leer certificaciones. Entonces, yo normalmente tomo la primera, segunda lámina y no les cuento de mí, les dejo que lean lo que quieran, que lean y absorban lo que deseen, no importa. Mientras tanto, hago una introducción al tema y vamos desarrollando el webinar. ¿Sí? Como tú ves, está mi correo electrónico en la parte inferior derecha y mi red social. De ahí pincha el que sigue y es un recorderis. Y al final, normalmente cuando estamos hablando del mundo de PMI, vas a encontrar el tema del cierre,
con el PMI o normalmente los datos de contacto. ¿Qué suele suceder cuando tú dejas los datos de contacto al último? Cuando tú dejas los datos de contacto al último, hay algunas personas que sí lo están esperando, pero hay otras personas que no necesitan esperarlo. Si realmente les interesó lo que tú lo estás diciendo, ya toman nota de lo que tú hiciste. Ahora, por etiqueta no hay ninguna abstracción de etiqueta en donde te diga explícitamente que no pongas un dato de red social en las láminas que estás siguiendo, para nada. ¿No es cierto? Es más, mientras más, digamos, mientras más presencia tú puedas tener de forma discreta, está bien. La etiqueta de la comunicación no te dice mucho al respecto de eso, no te dice. Ahora, si eres invasivo con la información, la etiqueta lo que te dice es que no seas invasivo con la información, pero si lo haces de una forma sobria y discreta, es válido. ¿Ok? Entonces, y de ahí depende los escenarios a los que tú estés llegando. Entonces, en esos escenarios donde tú estás llegando, averigua un poco el tema del público, el tema de qué es lo que la gente le gusta ver, un poco el tema, hay organizaciones o culturas que son un poco más discretas con esa información. Entonces, si son un poco más discretas, tú no muestres mucho, alíñate con lo que la organización requiere. Es otra vez regresar al mundo de la comunicación. Mira, la comunicación es de personas. Averigua un poco el entorno de esas personas y en cuanto a ese entorno comienzas a comunicar. Como ustedes pueden ver, el efecto de comunicación es completamente amplio, grande, grandísimo, inmenso, ¿sí? Y la única forma de nosotros aprender a comunicarnos es comunicándonos. La única forma de nosotros mejorar es comunicarnos, equivocarnos, mirar el feedback, buscar feedback, preguntar por feedback. Y ahora, en este tema de la comunicación completamente digital, ya agradezco mucho a las personas que han ido encendiendo sus cámaras, que las personas han dicho, mira, ¿por qué? Porque yo recibo feedback de ustedes. Y esa parte es importante. Otra cosa que es importante en el tema del feedback también es trabajar un poco con el chat. En el chat también te dicen cosas y es súper, muy importante. Tienen ustedes ahí en el chat registrar su asistencia para que les envíen el código del PDU. Ahí en el chat está un link para este tema. Y supongo que tienen la encuesta. Una vez que llenen la encuesta, ustedes se hacen acreedores al PDU si tienen alguna certificación del PMI. Si tienen preguntas adicionales que se nos quedó en el camino, bienvenidas. Bienvenidas esas preguntas. Mientras salen esas preguntas, voy a aprovechar un poco el tema de que todas las personas que quieran mostrarse ya en las cámaras, de pronto si gustan, le regalamos una foto al PMI Guayas para que saquen en sus redes, para que sepan que estuvieron aquí. Hay algunos que le dijeron a su pareja, novio o novio, oye, voy a estar en un webinar, no me molestes. Vale la pena. Sí, mira, sí, aquí está mi foto, yo salí aquí, estoy en el webinar. Sí, vale la pena, entonces háganlo. ¿Ok? Entonces, si estás por ahí, de pronto tú, Paul, puedes ayudarnos con ese tema del clic para el tema de la foto. Paul es el host acá, es el que nos invitó a estar acá. Gracias por encender esa foto, Peter, Jorge, Carolina, Desiree, Mauricio, está Jaime también, Francisco, Paola, Jorge, Edgar, Paul, buenísimo, Daniel, gracias. Claudia también por aparecer, Eliana, gracias por dejarse ver. Miren, es bueno verles los rostros, es bueno saber con quién estamos platicando, es fantástico. Gracias, Francisco. Igual, y miren, es interesante el poder percibir sus sonrisas. Desen la oportunidad, gracias Daniel, Fabiola, de platicar virtualmente con su gente mirándolos a los ojos y que ellos les permitan mirar a ustedes su rostro. La comunicación solamente con las ventanas cerradas deja información, pero no tanto como la que nosotros nos gustaría, ¿no es cierto? Gracias, Clara, también a Alixia, que prendió su cámara. Obviamente hay algunos compañeros que nos están debiendo allí, pero es espectacular, es buenísimo. Traten de hacer esos compromisos con su gente. Oye, nos comprometemos a reunirnos con las cámaras abiertas. Eso implica que te demoras 10 minutos más en peinarte y hasta te pegas un baño. Eso es bueno, sí, siempre es bueno. No importa, te pones una camisa que recién te has lavado. No se ve que esté mal planchada en la cámara. Ojo, si estás con la pijama, no se te ocurra levantarte. Asegúrate que estés la camisa y sostente a la silla, ¿no es cierto? La parte fashion no la debemos perder, ¿no es cierto? Pero miren, todo esto que les digo es responsabilidad individual, chicos.
Para mí un placer el haberlos acompañado. El pitch lo hacemos todos los días, siempre va a haber pitch elevator. Practíquenlo, hay un proceso, hay un tema que está ahí. Gracias Amalia, César por mostrarse en la cámara. Buenísimo. Y tú nos dices cuándo va la foto, Paul, tú eres el hombre de las fotos. Esa cosa. A ver, ya, vamos, una sonrisita para las redes sociales. A ver, a la 1, 2, 3. Ahí va, fue foto. Falta otra foto más porque tengo dos pantallas. A ver, otra pantalla acá. A ver, vamos. 1, 2 y 3. Foto. Bien, listo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Oigan, por cierto, en Gracias. Guayas están haciendo un excelente trabajo con el PMI Guayas. Síganlo haciendo, pónganle fuerza. Déjenme contarles que hace muchos años comencé a ver cómo nacía el PMI Guayas y fue súper espectacular. Y al final de todo, la idea fue que las personas que estaban en PMI Guayas salgan como un reto adelante. Y el primer grupo que pudo hacer posible el PMI Guayas le fue bastante bien y estamos acá. Así es que buenísimo, chicos, pónganle ganas. Y Mauricio, la última pregunta. Todos tenemos la habilidad para ser unos elevator pitch master of the universe. ¿Cuál es el único tema? Es que practiques, te enfoques y lo hagas. Todos lo podemos hacer. Gracias por su tiempo, gracias por dejarlos visitar en su casa y gracias por la invitación, Paul. Gracias, Mauricio, Edgar, de parte de PMI Guayas, por Gracias. su colaboración y por su presentación. Muchísimas gracias a los asistentes también. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Gracias, Edgar, por su excelente. Gracias, chicos. Gracias, chicas. Gracias. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches con todos. Con todos. Un gusto haberlos visto. Chao. Buenas noches. Bendiciones a todos. Chao. Gracias, muchas gracias. Gracias, Edgar. Gracias, hasta Gracias, luego. buenas noches. Ya, un gusto, Edgar. Gracias por todo. No, gracias a ustedes, a las órdenes. Estaba buenísimo. Oye, vino bastante gente, eso es chévere. Sí. Cool. Muy bien, muy bien. Se tuvo Chao, acogida. chicos. Ok, bye bye. Chao.